Otro martes más en la nueva sección, hoy es el tercer episodio, tercer capítulo de coaching para emprendedores. Fran Tenorio, muy bienvenido. Buenas tardes, Javier. Hoy además acompañado de Marisa Seoane, muy bienvenida. Gracias. Bueno, ¿qué es lo que tenemos hoy en coaching para emprendedores? Pues hoy tenemos un programa muy interesante donde vamos a hablar de los aspectos legales de la creación de una empresa. Concretamente vamos a hablar sobre los contratos, los tipos de contrato que podemos utilizar y a qué nos obligan y qué tenemos que tener en cuenta. Para eso hemos invitado a Marisa Seoane, que es socia del bufete madrileño Segarri Abogados, es experta en Derecho Laboral. Y buenas tardes, Marisa. Hola, buenas tardes. Vamos a entrar directamente en cuestión. Cuéntanos cuáles son los contratos más importantes y a qué nos obligan. Bueno, pues tras las recientes modificaciones legislativas que han operado hace poco, se han retirado la mayoría de los contratos bonificados. Entonces, básicamente nos encontraríamos con el contrato indefinido, con el contrato temporal y bueno, con los contratos de formación, que es lo que conocemos tradicionalmente como los becarios. Efectivamente, ahí los vemos. Hemos incluido el contrato por obra o servicio y el contrato mercantil o de autónomo, por ser un poco especiales. El contrato indefinido y el contrato temporal viene a ser lo que más conocemos todos. El contrato indefinido es aquel en el que la relación laboral se interrumpe pues bueno, por petición de cualquiera de las partes. El contrato temporal es aquel que se interrumpe por el paso del tiempo y tiene unos límites y unas causas. No cualquier contrato puede ser un contrato temporal. El límite normal establecido es de 18 meses. Y luego, pues bueno, el contrato de formación, que de cara a nuestros emprendedores es una opción muy interesante porque con él nos encontramos con que la seguridad social está bonificada y tan solo tenemos que abonar 46 euros, hablando en números redondos. Con ello podemos permitirnos pagar a nuestro becario aquello que deseemos y bueno, que sea una persona que se forme en nuestro equipo y veamos de qué modo se integra en nuestra empresa y puede ayudarnos a mejorar y a seguir creciendo. Marisa, ¿qué hay de los contratos por obra y servicio? Pues a ver, es que los contratos por obra o servicio sí que es cierto que se utilizan mucho como figura. Al final tenemos en la cabeza la idea de contrato a alguien por obra o servicio y cuando quiera le despido y no tengo que pagar indemnización. Esto no es cierto. Para que pueda ser un contrato por obra o servicio y que este contrato sea legal, la obra tiene que estar claramente delimitada. Tiene que ser por causas concretas, pues para un proyecto particular que nos encarguen. Es decir, no podemos utilizarlo como herramienta para facilitar el despido del trabajador. De este modo, nosotros si tenemos, pues por ejemplo, para una campaña de Navidad, por un proyecto puntual que amplía nuestra producción, pues en esos casos es en los que se puede utilizar. En caso contrario, estaremos en fraude de ley. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los autónomos. Es igualmente una figura que se utiliza, desgraciadamente en muchos casos, pues bueno, para hacer esa trampa a la ley, tú contratas a un autónomo y al final acabas realizando tu jornada habitual, igual que el resto de trabajadores. En ese caso nos encontramos con un falso autónomo. Oye, entonces, Marisa, ¿qué tenemos que hacer si queremos contratar a un autónomo? ¿Cómo lo podemos hacer para que esté legal? Claro, si queremos contratar a un autónomo, esta efectivamente es una posibilidad que existe, pero esa persona tiene que ser, pues bueno, como su propio nombre indica, tiene que ser autónomo. Tiene que tener tiene que tener sus horarios diferenciados del resto de plantilla, tiene que facturar, no puede tener una nómina, tiene que facturar en función del trabajo que realiza. Mire, es más fácil si vemos las notas características de una relación laboral, ageneidad en los resultados, es decir, no depende de cómo termine el proyecto, dependencia en su realización y la retribución de los servicios. Si se dan esta serie de notas, nos estaremos encontrando con un personal laboral y correremos el riesgo de que nos demande como falso autónomo. Marisa, ¿cuáles son las consecuencias de tener un falso autónomo? Pues ¿Qué podría hombre, pasar? pues las consecuencias son bastante graves. En primer lugar, es que si se interrumpe la relación, y él nos demanda, tendremos que abonarle la indemnización prevista para un despido improcedente, que son 33 días por año trabajado. Pero esto desgraciadamente es muy frecuente. Es muy frecuente. Desde que estalló, yo creo, la crisis, hay empresas que se han aprovechado de esta figura. Efectivamente, hay muchas empresas en las que no tienen trabajadores en plantilla. Todo lo que tienen son falsos autónomos que tienen que pagar su propia seguridad social, bueno, su cotización en este caso, y a los que nosotros vamos facturando. En estos casos ya la ley está empezando a darles la razón. Además, hoy en día es especialmente peligroso, pues se está persiguiendo mucho y además de la indemnización tendremos que darle de alta con carácter retroactivo en la Seguridad Social y corremos el riesgo de una denuncia en Inspección de Trabajo y bueno, las sanciones pueden ser enormes y esto para un emprendedor sobre todo hace mucho daño, así que tenemos que tener mucho ojo antes de contratar a alguien
y preguntar, sobre todo preguntar. Otro tema, Marisa, muy importante sería que nos contases respecto a las nóminas, cuánto debemos pagar a nuestros trabajadores. De acuerdo, esto es muy importante, nos importa a todos, sobre todo a los trabajadores. Nosotros todos conocemos el salario mínimo interprofesional. Esto nos lo explican todo el rato, recientemente ha subido, ahora están 900 euros, son 12.600 anuales. Este es el salario mínimo. Nunca se puede pagar a ningún trabajador tenga el contrato, bueno, salvo que sea un contrato parcial y por horas, pero con un contrato a jornada completa, este es el salario mínimo. ¿Qué ocurre? Que los convenios colectivos normalmente mejoran estos salarios. Vamos a poner un ejemplo para que los espectadores puedan entenderlo. Dos ejemplos muy típicos que son una oficina y una tienda, por ejemplo. En este caso estaríamos en el convenio colectivo de oficinas y despachos para el caso de la oficina y el convenio de comercio vario para el caso de la tienda. Bueno, pues aquí nos encontraríamos con que el salario de oficinas y despachos, el convenio se ha quedado muy desactualizado, por lo que el salario mínimo mensual son 735,90. En este caso tendríamos que acogernos al mínimo interprofesional 900, ¿no? y abonar efectivamente los 900 euros. En el convenio vario, en cambio, está más actualizado y el salario mínimo está en 951 euros. Es decir, si lo que tenemos es una tienda en la que nos acogemos a este convenio, aunque el salario mínimo interprofesional esté en 900 euros, nuestra obligación legal es respetar el convenio y abonar los 951. Marisa, ¿qué puntos, qué más cosas deben saber los emprendedores sobre este tema? Pues bueno, sobre este tema, por ejemplo, es importante saber que todos los contratos cuentan con un periodo de prueba. El periodo de prueba es una herramienta muy útil es muy útil para todos, pero sobre todo para los emprendedores, que normalmente pues bueno, nos da más miedo empezar a contratar, es un paso muy importante y es una herramienta que debemos aprender a utilizar. Durante el periodo de prueba no es necesario un preaviso ni tampoco es necesaria una indemnización. ¿Qué ocurre? Que funciona en ambos sentidos, es bilateral, es decir, el trabajador también podrá abandonar de un día para otro a nuestra empresa. Entonces esto es algo que debemos tener en cuenta de cara a nuestra organización, porque bueno, pues si no le tratamos bien, se puede marchar. Igual que ocurre con los salarios, debemos acudir al convenio. En el mismo ejemplo que hemos expuesto anteriormente, para las oficinas y despachos el periodo de prueba está en 2 meses, para comercio vario está en 3 meses. Pues durante ese plazo podremos despedirle sin justa causa, por así decirlo, porque no encajemos, porque no se adapte a nuestra organización y bueno, pues será el momento en el que nos libraremos de la indemnización. Y si pasado el periodo de prueba necesitamos despedir a un trabajador, cuéntanos un poco qué obligaciones y qué tipo de indemnizaciones, esto es muy importante porque ocurre. Exacto. Imaginemos que queremos reducir costes, no tenemos ninguna causa real para el despido, pero necesitamos reducir costes. Claro. Pues bueno, no tendríamos en principio ningún problema. En España el despido es libre pero no gratuito. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos despedir a alguien sin justa causa, pero implicará una indemnización. Para el despido improcedente encontraremos una indemnización de 33 días por año trabajado. Anteriormente eran 45 hasta el año 2012, pero bueno, esto se modificó y para los emprendedores a los que nos dirigimos, pues bueno, no tendrán contratos tan antiguos y entrarán dentro de los 33 días por año. Bajo al fin de obra por ser 12 días por año trabajado, porque bueno, esto es para fin de contrato, contratos temporales, y después podemos observar el despido objetivo. El despido objetivo es el que nos interesaría cuando económicamente nos viésemos ante un problema que afrontar en nuestra empresa. Se establece una indemnización de 20 días cuando, por ejemplo, la empresa por causas económicas no puede continuar ya no solo con el trabajador, sino que bueno, pues que está obteniendo pérdidas. Hay una serie de límites que establecen, pues bueno, se comparan 3 trimestres con los trimestres anteriores. ¿Qué pasa? Que en este punto, en cualquier tipo de despido, es fundamental la carta de despido. En España, el derecho laboral es un derecho muy formalista y una mala carta de despido automáticamente te puede tumbar una demanda y que reconozcan la improcedencia y nos obliguen a abonar la indemnización de los 33 días que hablábamos para el despido improcedente. Entonces siempre es muy importante tener la sangre fría y ser capaz de reflexionar y de consultar con nuestro asesor, con nuestro abogado, con nuestra gestoría, pero siempre consultar antes de realizar ningún despido para saber en qué marco nos estamos moviendo y qué requisitos debe reunir esta carta para que el trabajador para no exponerle a una indefensión y que efectivamente podamos ganar ese pleito si algún día llega a producirse. Marisa, en caso de una demanda por parte de un trabajador, ¿qué hay de los actos de conciliación? ¿Esto es recomendable? No es que sea recomendable, es que es obligatorio. ¿Es obligatorio? Sí, la legislación española establece que en laboral, salvo en determinados supuestos muy puntuales en los que se pleitea contra la administración y hay reclamaciones previas previstas, es obligatorio acudir a un acto de conciliación, presentar una papeleta y acudir a ese acto de conciliación.
a nosotros nos notificarán esta papeleta, que al final es una demanda, pues bueno, un poco más cortita. Conviene hacerla lo más extensa posible, pero bueno, sí que es verdad que no suele ser tanto como una demanda. A nosotros como empresa nos notificarán esta papeleta y nos citarán para que acudamos al servicio de mediación, arbitraje y conciliación. En Madrid, por ejemplo, es el SMAC, que está en Princesa. Nosotros acudiremos allí y el letrado conciliador nos preguntará si hemos llegado a algún acuerdo. Desgraciadamente, en las conciliaciones no se hace demasiada labor conciliadora, por así decirlo, y se limita en muchas ocasiones a esta pregunta. En cualquier caso, es muy interesante porque es el primer contacto que tenemos con la representación legal de la otra empresa. ¿Por qué esto es importante? Porque una vez llegamos al juzgado, el juez sí nos va a instar con mucha insistencia a llegar a un acuerdo. Además, normalmente siempre se protege mucho al trabajador, que se entiende que ha salido de la empresa, en el caso del despido, por ejemplo, y bueno, pues ya no tiene tanta prueba, no tiene tantos documentos. Entonces, bueno, es importante que llevemos unas cantidades pues para un posible acuerdo, hablar con la otra parte para ver exactamente qué es lo que reclama, y esto nos preparará de cara al juicio y seguramente nos ayude. ¿Cómo es el dicho que decís los abogados? Más vale... Sí, más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Esto está muy trillado, pero en muchos casos es cierto, porque al final los procedimientos laborales son largos. Las reclamaciones de cantidad, por ejemplo, ahora mismo están citando ya para 2020, para que os hagáis una idea de lo que se puede demorar esto en el tiempo. Esto al final no beneficia a nadie, al trabajador no le beneficia porque está todo este tiempo sin percibir cantidad alguna, y al empresario tampoco, porque está con la incertidumbre de no saber cuánto dinero va a tener que abonar. Entonces, en muchas ocasiones, pues bueno, lo que más beneficia a ambos es un mal acuerdo. Ya estamos acabando, Marisa, si nos gustaría acabar con todo lo que nos has comentado. A ver si nos podías explicar algún caso concreto para que nuestra audiencia pueda entender un caso concreto de alguna acción que hayáis hecho. Pues bueno, aparte de muchos acuerdos, porque ya decimos que nosotras sí que nos gusta llegar a acuerdos con, pues bueno, que beneficien un poco a todos y al final la sensación sea satisfactoria para todas las partes. Esto solo sea en aquellos casos, claro, en los que el trabajador, en este caso, que estamos hablando de empresa, tenga posibilidades reales de poder ganar el procedimiento y tenga razón. Nosotros hemos obtenido una sentencia pues bastante satisfactoria recientemente, precisamente de un autónomo que presentó demanda de falso autónomo, de reconocimiento de relación laboral. En este caso, nuestro cliente empresario, por buena fe, le tenía contratado como autónomo, era un despacho de arquitectura y simplemente le contrataba para los trabajos puntuales que podía requerir, facturaba en función de lo que efectivamente trabajara, y el trabajador, como favor, le pidió: oye, déjame estar aquí en la oficina porque yo en casa no me organizo, no da tan buen aspecto. Y entonces, pues bueno, él trabajaba allí con los equipos de la empresa, en las oficinas de la empresa. Pues este favor casi le sale muy caro a nuestro cliente, porque bueno, presentó una demanda de relación de reconocimiento laboral e intentó que se dieran todas esas notas de la relación laboral. Él decía: yo tengo que prestar aquí mi trabajo, cumplo con unos horarios. Bueno, nosotros preparamos el procedimiento, obtuvimos prueba, llevamos testigos y finalmente nos ha costado, pero conseguimos que el juzgado no reconociera esa relación laboral, porque ciertamente no lo era, y el desahogo tan importante que le supuso a nuestro cliente en este caso, de no tener que abonar esa indemnización, ni las sanciones, ni bueno, pues nada de nada. Interesante testimonio, sin duda, Marisa Seoane. ¿Un último consejo, la agenda, Fran? Sí, bueno, pues para la semana que viene tenemos en la agenda un acto muy importante el próximo viernes. Hay un desayuno de emprendedores en Rivas. Se trata de crear una red de contacto donde vamos a poder ayudarnos entre nosotros, y es lo único, solo si no os importa madrugar, porque el desayuno es de 7 a 9 de la mañana. Tenéis toda la información en facebook.com/BNI Illusion. Tenemos otro evento importante. El día 14, jueves próximo, hay un Instagram Training de 10 a 13 horas en el vivero de Villaverde, en Madrid. El objetivo es aprender a utilizar la herramienta Instagram para rentabilizar nuestro negocio. Tenéis estos eventos de la agenda y muchísimos más en tuemprendes.org/agenda. La semana que viene, Javier, hablaremos de un tema muy importante, y es la conexión que debemos tener todos los empresarios con nuestros clientes. Hemos descubierto que ciertos líderes en el mundo se relacionan con sus clientes al revés que la mayoría, pero lo voy a dejar ahí un poco en incógnita para que la semana que viene lo podamos explicar. Pues hasta aquí esta sección de coaching para emprendedores. Fran Tenorio, muchísimas gracias. A vosotros. Marisa Seoane, socia del bufete Segarri Abogados, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos.